estamos en esta serie y hoy esta serie que se llama We Don't Talk About Bruno. La primera charla fue sobre política. Si no se la vieron, vayan a internet y véanla porque es picante. La segunda estuvimos hablando de religión, sobre la iglesia. Hoy vamos a hacer un tema bien interesante. ¿Cuántos han empezado, no sé si les ha pasado y han tenido la misma frustración que yo, que han empezado una serie o una película que arranca brutal, pero se la tiran en el 2, 3 o la cuarta temporada, que empieza súper bien y al final termina súper mal y uno dice como que te queda la frustración de que arrancó con toda pero fue bajando? ¿Sí? ¿No les ha pasado? ¿O soy muy exigente? Bueno, yo les voy a confesar que quiero presentar una franquicia que es de mis favoritas. O sea, soy fanático de esta franquicia. Se llama Rápidos y Furiosos. Las primeras películas, wow. O sea, brutales. Es una cosa, ¿sabes? Yo decía, hey, yo quiero tener plata para meterme en un carro y si se me estrella no importa, me compro otro y meterla así, irme a una pista y darle vuelta. Me encanta Rápido y Furioso. Pero con Rápido y Furioso me pasó, es una franquicia que tiene demasiadas películas, tiene más de 10 películas. Las primeras fueron increíbles, pero de repente parecía una película de ciencia ficción, Misión Imposible, o sea, que tú decías, eso es absurdo, eso no se va a lograr. Las primeras tú decías, wow. Las últimas era como, hey, eso es imposible. Y me pasó como lo del meme, no sé si han visto este meme, que de repente como que la cosa se fue poniendo de otro color y tú dices, y como que tú dices, empezó bien, pero no terminó bien. También me pasó con otra, que soy fanático a morir, y es Marvel. Toda la saga del infinito, Iron Man, Hulk, Capitán América, todo me encanta. O sea, soy fan número 1 de eso. Pero un día Marvel sale con esto y una serie de series que tú dices, ¿qué rayos? O sea, es como que inventémonos algo para hacer plata, pero no tiene lo mismo que tenía al principio. ¿Sí saben a qué me refiero? Pero eso no solo pasa en las películas. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la religión y cómo ciertas dinámicas fueron cambiando a través del tiempo y la iglesia dejó de ser la iglesia. Y empezamos a parecernos a lo que la Biblia de una manera bastante gráfica llama Babel. Y es todo lo que era contrario a Dios y de repente la iglesia empezó a hacer algo que realmente no debía hacer. Y hoy en esta serie quiero seguir tocando la segunda parte de religión. Hemos hablado de política, vamos a hablar de religión. Y quiero que hablemos de algo, de una parte de Dios que a veces nos cuesta abrazar y nos cuesta disfrutar por los abusos y los traumas que hay con estos temas. Así que, ¿están preparados? Esta enseñanza se llama Imposible. ¿Cómo se llama? En la historia de la iglesia también empezó a suceder esto mismo que pasó con algunas de estas películas y estas series. La iglesia arrancó con un ímpetu y con una fuerza, pero algo empezó a suceder, muchas cosas empezaron a suceder en el camino que hicieron que eso es extraordinario y espectacular que Dios estaba haciendo, como que se empezara a enfriar, se empezara a diluir, empezara a cambiar. Y en la primera parte del siglo XX, específicamente en el año 1906, en la ciudad de Los Ángeles, específicamente en la calle Azusa, empezó a suceder algo que la gente no tenía cómo explicar. O sea, esto era algo que incluso, curiosamente, estaba sucediendo casi simultáneamente en Gales, Gran Bretaña. Un despertar espiritual de algo que no se podía de alguna manera explicar racionalmente y la gente lo llamó un despertar espiritual, a veces lo llamaron avivamientos, o sea, algo que empezó a surgir y empezó a dar vida en medio de un ambiente un poco seco y espiritualmente muerto. Y empezó a surgir este despertar basado en lo que la Biblia llama el hecho de, o un momento muy importante llamado Pentecostés. Se lo quiero leer. Hechos 2:2 dice: el día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban todos sentados. Luego, algo parecido a unas llamas de fuego o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Luego en el versículo 43 dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles empezaron a realizar señales milagrosas y maravillas. Pentecostés fue un momento donde hubo una invasión del poder de Dios a nuestra realidad. Y de repente
la Biblia menciona que Pedro hace una enseñanza, un speech público y de repente 3,000 personas dicen, yo creo en Jesús. De repente la Biblia dice que Pedro iba caminando y su sombra empezaba a sanar enfermos. De repente dice que estos hombres iban por lugares, ponían las manos sobre los enfermos y sanaban, que habían muertos que estaban resucitando, que habían cosas ilógicas y extraordinarias que estaban sucediendo. Y eso está en la Biblia y uno dice que increíble que este tipo de sucesos que se escapan de nuestra razón y de nuestra humanidad y de nuestra limitada lógica sucedieran en medio de ese grupo de personas. Y mira lo que dicen. Los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. A partir de ahí la iglesia se empezó a expandir por todos lados. Y la principal característica que había, entre muchas otras, pero esta que quiero enfatizar hoy, era el poder de Dios que los acompañaba. Porque no era normal que una culebra, una serpiente picaba a Pablo y de repente oraran para que no pasara nada y no pasaba nada. Y uno dice, eso es absurdo, eso no puede pasar. O sea, la Biblia está llena de absurdos. Pero algo pasó en el transcurso de esta historia de la iglesia que nos hizo pensar que eso absurdo ya no existe, que eso absurdo ya no funciona, que eso absurdo de pronto era una exageración metafórica. ¿Qué nos pasó? Porque con el tiempo empezó a apagarse eso que inició ese día y se expandió por el mundo conocido. 12 personas cambiaron el mundo con un mensaje y con un poder increíble. ¿Qué pasó? Hoy somos millones. ¿Y qué nos pasó? ¿Se han hecho esa pregunta? ¿O en algún momento de pronto han visto ese tipo de cosas? Una de las cosas que yo creo que sucedió es que la iglesia comenzó a mezclarse. Miren lo que dice Deuteronomio 18:9. Porque Dios fue muy claro y le dijo a Israel y a nosotros como iglesia el hecho de que tengamos ese cuidado de no mezclar nuestro concepto, nuestras ideas, nuestros sistemas con ideas que no estén de acuerdo a esto que se llama el reino de Dios que estuvimos hablando hace poco. Miren lo que dice Deuteronomio 18:9. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da, tendrás especial cuidado de no dejarte llevar por las costumbres corrompidas de las naciones que allí viven. Israel empezó, y la iglesia empezó a mezclarse con una cantidad de cosas. Normalmente la iglesia empezó a ser perseguida y en medio de esa persecución cogió un poquito de Grecia, cogió un poquito de Persia, cogió un poquito Israel, cogió un poquito de Babilonia, cogió un poquito de aquí, cogió un poquito de acá y esas mezclas empezaron a ahogar lo que Dios estaba haciendo. Una de las mezclas más importantes fue cuando se dio en Roma. Y de ahí nace una de las denominaciones más grandes del cristianismo, cuando la iglesia se mezcla con otro sistema de creencias y genera este empalme, que Dios fue claro en decir que no. Josué 23:7 dice, no se mezclen con las naciones que aún quedan entre ustedes. Pero la iglesia no solo se ha mezclado con culturas nacionales, se ha mezclado con política, con dictadores, con nazis, con guerrilleros. La iglesia, dependiendo del lugar y dependiendo del contexto, se fue mezclando a veces con muchos lugares, con muchos pensamientos. Y ese sincretismo generó que esto tan extraordinario que estaba sucediendo desde la iglesia cuando nació, empezara a diluirse en el tiempo. Otra cosa fue la racionalización de la fe. Hay un versículo que dice, 2 Corintios 3:6, porque la mucha letra mata, pero el espíritu da vida. Esto no quiere decir que estudiar, prepararnos y conocer más de Dios esté mal. Lo que está hablando este versículo es de un desbalance que hay cuando te desbordas completamente a querer darle una lógica a Dios en cosas que tú no puedes darle lógica. Cuando queremos racionalizar las cosas que no tienen razón. Cuando quieres meter a Dios en una cajita y Dios es ilimitado. Mira que es curioso que con el tiempo la iglesia empezó a preguntarse, ok, pero ese milagro, ¿por qué sucedió? ¿Por qué ese cojo se levantó? ¿Por qué ese muerto resucitó? ¿Por qué este hombre recuperó la vista? Y de tanto intentar racionalizar lo extraordinario de Dios, terminamos queriendo meter a Dios en un conjunto de doctrinas, dogmas y letras. Y de repente ese poder extraordinario que tanto estaba expandiéndose por el mundo se empezó a diluir poco a poco, poco a poco, poco a poco. Por eso aquí dice que una cosa sin la otra no sirve. Tú puedes saber mucho de Dios y tener la cabeza llena. Yo cuando estudié el diplomado en Harvard, mis profesores de teología bíblica eran ateos. Absurdo, yo también creo que lo mismo. Los hombres que más sabían de Biblia, que más sabían de contexto, de historia, de todo, eran ateos.
profesores de la universidad más prestigiosa, una de las más prestigiosas del planeta, y eran ateos, no creían en Dios. Entonces, ese desbalance, cuando la iglesia en un punto quiso anular muchas de estas cosas y simplemente racionalizar todo y sistematizar todo, fue apagando aquello que los apóstoles no tenían cómo controlar, cómo medir. ¿Cómo mides tú que un muerto se levante de la tumba? ¿Cómo mides tú que pan caiga del cielo y alimente a millones de personas? No hay forma de que tú racionalices eso. Y va a salir el científico loco con los pelos parados de National Geographic diciendo, lo que pasa es que en ese momento hubo una condensación en el cielo y harina, polvo del espacio cayó y se hizo una mezcla, se mezcló el calor y ¡pum! Cayó el pan. Pero tú no puedes racionalizar muchas cosas de las que suceden en la vida espiritual. Este misterio de Dios es increíble y por eso es maravilloso, porque tú puedes estar toda tu vida invirtiendo en conocer a Dios y nunca te vas a cansar, porque Dios es ilimitado. Es vasto. Tú no puedes decir, ya, lo sé todo de Dios. Me hice todos los cursos, me hice todo. Y quiero decirte que por más que estudies y por más que nos preparemos, hay cosas de Dios que no vamos a poder explicar. Eclesiastés 11:5 dice, así como no puedes entender el rumbo que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Isaías 55:8 dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Yo te pregunto, ¿cómo puedes explicar que hay matrimonios que estaban a punto de romperse y se puedan restaurar? ¿Cómo puedes explicar que alguien que estaba en drogas la pueda dejar? ¿Cómo podemos explicar y racionalizar que alguien que tenía un dictamen de muerte de repente pueda pasar a vida? Hay cosas que simple y sencillamente no vamos a poder explicar. Y yo he visto todos los programas que tú quieras para explicar cómo fue que pasó con Moisés y por qué se abrió el mar en dos, y podemos intentar explicar lo que quieras, pero hay cosas que no vamos a poder explicar con nuestra mente limitada. Nuestra mente es muy finita para el poder y la grandeza de un Dios infinito. Hay cosas que simplemente no vamos a poder entender con nuestra mente racional. Por eso, uno de los nombres que me encanta de Dios en la Biblia es El Shaddai, que es el Dios de lo imposible. O sea, es el Dios que rompe toda barrera y que destruye cualquier estructura mental. Es el Dios que dice, vas a ir por un desierto, pero no te preocupes, que en la noche cuando haga frío yo te voy a poner una columna de fuego para que te calientes. Y si en el día hace mucho frío te voy a poner una nube para que tengas sombra. Explícame, y la Biblia dice que donde ellos iban, la nube iba con ellos. Explícame eso. ¿Cómo explicas tú que una estrella guíe a 3 sabios de Oriente hasta el lugar exacto? No había GPS, no había absolutamente nada en esa época. Tú tienes GPS y te pierdes. Coges la salida que no es y le echas la culpa al GPS. No me avisó. Y tu esposa te está diciendo desde 3 cuadras, hay que coger a la derecha. Y nosotros no escuchamos a nuestras esposas. ¿Cómo explicas tú que Jesús le dice a Pedro, Pedro, tenemos que pagar impuestos? A nadie le gusta pagar impuestos, yo sé. Y dice, ves y pesca, que vas a sacar un pescado y de la boca va a haber una moneda y la moneda va a ser exactamente lo que tú y yo necesitamos. Ve y paga tus impuestos y los míos. ¿Y sabes qué? Pedro va, muy loco, pesca, abre y está la moneda y Pedro pagó los impuestos de Jesús y los de su familia y quedó al día. ¿Cómo me explicas tú eso? ¿Cómo me explicas tú que un hombre que fue crucificado enfrente de tantas personas aparezca 3 días después en una tumba vacía y diga, ¿qué más, chicos? ¿Cómo la pasaron? ¿Lloraron o les dio miedo? No hay forma de explicar muchas cosas que suceden cuando nos abandonamos al amor de Dios. Miren lo que dice el Salmo 33:4. Dios es digno de confianza. Hay momentos en la vida donde el cielo nos invita no a entender a Dios, sino a confiar en Dios. Y me encanta porque dice, Dios es digno de confianza. Tú puedes confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Números 23:19 dice, Dios no es un hombre, por lo tanto,
no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y si Dios te prometió algo y tú todavía no lo has visto real, no es que Dios dijo, no, si Dios te prometió algo, lo va a cumplir. No ha llegado el momento, no ha llegado el tiempo, porque nos gustaría que fuera cuando queremos, pero hay momentos en que es en el tiempo de Dios. Pero Dios es digno de confianza. Tú puedes confiar en Dios. Podemos descansar en quién es Dios, aunque nuestra realidad sea otra. Aunque tengamos miedo de que nos paren en la calle y algo pase, o que paren algún familiar y no lo volvamos a ver. A pesar del entorno en el que estamos, Dios es digno de confianza. Y si Él te prometió algo, por más loco que parezca, te lo digo, Dios es digno de confianza y lo va a cumplir. La pregunta también es, entonces, aquí dice que acaso que él prometió algo sin cumplir. ¿Qué es lo que Dios ha prometido? Dios ha prometido muchas cosas, pero hoy te quiero recordar una. Marcos 16, 17 al 18 dice, estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre, hablarán en nuevas lenguas, podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si ven algo venenoso no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Son palabras que le dio Jesús directamente, no estamos malinterpretando lo que dice, no, son palabras de Jesús. ¿Qué quiero que entiendas? Que si esta promesa está en la Biblia, ¿acaso Dios no es fiel para cumplir sus promesas? Hay algo que nosotros dejamos ir de entre los dedos, ese poder maravilloso que ese día en Pentecostés hizo que las cosas se salieran de nuestra lógica, como que algo sucedió y se desvaneció. Dejamos de creer. ¿Y qué nos pasó? ¿Qué nos ocurrió? ¿Por qué dejamos de creer que todo esto podía ser realidad? Quiero darte otra razón. Ya te dije que la mezcla que sucedió a nivel histórico en la iglesia, la racionalización de la fe también fue una de las cosas. Pero hay algo también, una tercera que yo quiero darte. Es mucho más personal y nos afecta a todos, porque afectó a una generación completa. No solo un país, a toda una generación en el mundo completa. Volvamos a la calle Azusa. Quiero presentarles cuál es la calle Azusa. Miren, esa era la calle, año 1906. Este hombre se llama William Seymour, un predicador y pastor afroamericano. Y en medio de una reunión de oración que estaba teniendo, todas estas cosas que menciona la Biblia que les acabo de leer, empezaron a pasar. De repente, la señora que estaba en muletas se levanta de su silla y dice, yo no la necesito. De repente el que estaba enfermo dice, ya puedo volver a respirar. De repente cosas ilógicas y extraordinarias empezaron a suceder. La gente empezó a hablar en unas lenguas raras, el otro empezó a... O sea, empezaron a pasar una cantidad de cosas que todo el mundo dijo, ¿qué rayos está sucediendo acá? Lo mismo empezó a pasar en Gales, lo mismo empezó a pasar en diferentes partes. Y de ahí comenzó un despertar que se empezó a expandir por el mundo entero. La gente empezó a darse cuenta que lo que estaba en la Biblia no solamente fue algo para el antiguo, para el antiguo momento, para los viejos épocas, cuando la iglesia comenzó en sus primeros momentos, sino que era algo que se podía también experimentar ahora. Y hay algo que es curioso. A nosotros, con el tiempo, nos afectaron tanto en creer en el poder de Dios, que nos amputaron la capacidad de creer. Este hombre... está en esa reunión de oración, las cosas empiezan a suceder milagros extraordinarios, gente en silla de ruedas se empieza a poner de pie y cosas extraordinarias empiezan a salir. Pero cuando uno habla de estas cosas, hay algo aquí adentro de nosotros que me dice, yo no como entero, yo no creo eso. Eso es puro montaje, puro show. Quiero decirte algo, eso no lo tienes adentro porque sí, eso no lo implantaron adentro. Hay algo adentro de nosotros que nos hace dudar de todas estas cosas. Y todo iba extraordinario, la gente empezó a vivir estas cosas, este despertar espiritual en diferentes partes y empezó una época muy linda en este país. No sé si recuerdan, o los que conocen un poco de la historia, estadios se llenaban por completo para escuchar a alguien predicar. O sea, no te estoy hablando que había música extraordinaria, no te estoy hablando que había luces, sonido, humo y un show espectacular. Un hombre parado enfrente de una multitud de millones o miles de personas, simplemente para escuchar el mensaje de la Biblia.
Y empezaron a surgir iglesias, esa fue la época, empezaron a surgir iglesias en California, en Georgia, todo este cinturón que le llaman el cinturón, ¿cómo? Religioso de Estados Unidos. O sea, empezaron, de ese despertar, empezó a surgir que Estados Unidos empezó a tener lo que llaman un avivamiento, un despertar espiritual, que no solo se quedó acá, de aquí salió gente para Colombia, para Argentina, para México, para la China, para todas partes del mundo, porque este poder de Dios que estaban experimentando, querían llevarlo a cualquier lugar donde Dios los mandara. Pero ¿qué pasó? Un día alguien descubrió que de eso se podía hacer un negocio y que de esto se nos podíamos volver ricos. Y de repente lo que fue un despertar espiritual brutal se convirtió en el mayor fraude y la mayor decepción que vivió este país. Quiero ponerte un caso. Yo sé que la gran mayoría no conocen a este hombre. Y gracias a Dios que no lo conocen. Parece como un Drácula de película de terror. Y sí, casi que lo fue. Este hombre se llama Peter Popoff. Es un evangelista, un televangelista se le llamaba en esa época, que salía por televisión y hacía milagros y hacía todo este tipo de cosas. ¿Cuál fue el problema con Peter Popoff? El tipo se hizo multimillonario. Porque él salía en la televisión. Este hombre fue el que empezó a poner en moda este tema de pacta por tu milagro. Si tienes tu familiar enfermo, manda un cheque de $1,000 y vamos a orar por sanidad y toda esa basura que ya mencionamos en otro momento. Este hombre puso esa moda, de moda. Pero un día lo investigan y se dan cuenta que todo lo que hacía era un montaje. Resulta que cuando él hacía estas cruzadas, él cobraba la entrada por él y las cobraba en tarjeta de crédito. Cuando él cobraba con la tarjeta, tú sabes que tu tarjeta tienes registrado todos tus datos personales. Entonces él se ponía un audífono aquí y la esposa desde un cubículo al otro lado le iba diciendo: el hombre de la camisa vive en el 85 Northwest de la tal, en una casa amarilla. Y él se paraba y decía: ¡ah! ¡Tú! ¡Ah! Y era un chaucero de primera. Tú ve una casa amarilla en el 85 Northwest, y armaba todo el show. Y era mentira. Todo se lo decía a su esposa. Y le decía: tú tienes 3 hijas, ¿cierto? Una se llama Laura, otra se llama tal, y una estudia en la FIU. ¡Oh! Dios mío, y este hombre fingió durante años eso. En la década del 87 fue descubierto y se vino a la bancarrota. Tuvo que pagar cárcel, fue perseguido por estafa e incluso volvió a salir en la televisión vendiendo algo que se llamaba el agua milagrosa de primavera. Ahí está la foto. Salía en televisión diciendo: mire, llama y te damos tu Miracle Spring Water. Tómala y vas a ser sano de todo. Llévatela en donde te duele y se te va a sanar todo. Pero es que Peter Popoff no fue el único. Lo nombro porque es el que nadie mucho lo conoce. Pero Peter Popoff fue uno de una serie de predicadores, evangelistas, pastores que durante los 80 y los 90 desacreditaron por completo el nombre de la iglesia y de Jesús en este país. Pero no solo fue en este país, en el mundo entero. Empezaron a salir personas que tenían una doble vida. Empezaron a salir personas que fingían milagros, que fingían palabras de ciencia, que fingían hablar en lenguas, que fingían todo este tema. ¿Y qué pasó? Aunque ustedes no lo crean, algo se nos metió en la cabeza que nos dice desde esa época que todo esto es mentira. Que todo esto es un montaje, que todo esto es falso, que todo esto simplemente es show y no funciona y no sirve. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? No sé si se dan cuenta cómo la primera temporada de la serie fue espectacular. Pedro se levanta, predica, mucha gente se convierte, empieza... O sea, el planeta explotó en un poder de Dios increíble y muy lindo. Vino una segunda temporada que se despertó en Azusa y allá en Gámez y empezaron a pasar cosas extraordinarias y todo, pero esta tercera temporada, la cuarta temporada, la quinta temporada nos dejó muy mal parados. Pero el problema no es la imagen pública que tengamos, es lo que nos dañó la mente, el tener que ver que la fe que las muchas personas tenían estaba en algo falso. Y ahora, en vez de ver con maravilla el poder de Dios, lo vemos con sospecha.
no les pasa solo a ustedes, me pasa a mí. Que uno pone televisión y uno ve en las redes sociales y dice, ¿será que sí? Uno dice, ese es puro, ese seguro le pasan todo por... Y uno ve con sospecha cualquier cosa que le huela a todo lo que pasó aquí en este país con respecto a este tema. Este es un tema, por eso es un tema como que, porque hablar de este tema, de esas cosas raras que a veces pasan o sobrenaturales, es incómodo porque nos lastimaron allí. Fuimos tan defraudados en nuestra fe que nos amputaron la capacidad de creer que el poder de Dios es real. Por eso, a los jóvenes tú les mencionas o les muestras un video y se burla. Eso es una payasada. Eso no es real. Porque nos robaron la capacidad de creer que Dios puede salirse de la razón, explotar nuestra lógica y hacer cosas más allá de nuestra capacidad. Ese fue el verdadero problema que hemos vivido. Nos lastimaron la fe, que nos cuesta creer en lo irracional y en lo extraordinario. Y yo te voy a ser sincero, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Porque yo fui el primer crítico y yo decía, esos evangélicos, esos cristianos son más showceros y eso se nota que está más arreglado y ese seguro es la abuelita que le pasa un billete ahí como para que se le haga el favor. Y uno empieza a anular muchas cosas. Puede que sí sean reales, como puede que no, no sabemos. Pero el problema es que nos generó a nosotros un trauma. Y este trauma es que todo lo que veamos ya damos por sospecha de que es falso. Y el problema de este trauma es que nos impide creer que Dios puede hacer en tu vida algo sobrenatural. Que tú no tienes forma de hacer papeles, pero Dios puede hacer algo sobrenatural. Que te dijeron que que un dictamen médico que dice que ya no hay más nada que hacer, pero Dios te puede sanar. Que tu hijo que está metido en drogas y ya todo el mundo lo dio perdido, Dios te diga, él va a salir porque mi poder es suficiente para sacarlo. Que tu empresa que quedó quebrada, que te quedó allá abajo y no ha facturado y no has podido levantar, de repente Dios puede hacer algo sobrenatural y las cosas cambien. Ya no creemos en eso. Ya no creemos en muchas cosas porque nos dañaron tanto el corazón para creer en lo sobrenatural que ahora todo lo vemos con sospecha. O solo me pasaba a mí. Seamos honestos. Uno ve a mí no me gusta, a mí no me gusta la televisión cristiana, pero yo respeto mucho a la gente diferente, a la gente que expresa diferente, que hace iglesia de manera diferente, pero yo no puedo y me choca cuando yo veo gente que lo está haciendo de esto un negocio y que utiliza estas artimañas y esta manipulación para obtener de la gente lo que quiere. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que por toda esa cantidad de gente es que nosotros nos dejamos nublar la fe y es por esa gente que nosotros dejamos de creer en muchas cosas. Eso sería como pensar que porque tuve una mala experiencia con unos cuantos médicos en este país, que ya también me ha pasado, que uno va al médico y no te dicen absolutamente nada. ¿Qué tengo? Tómese esto. Pero no le puedo decir nada. Entonces sale mejor preguntarle a ChatGPT, no, es que no puedo, la ley no me permite. Y es como que, y es uno pensar que entonces la medicina no sirve y los médicos no funcionan porque 3 o 4 médicos me han decepcionado. Pero sí nos ha pasado con la iglesia y nos ha pasado con el poder de Dios. Porque hemos visto a unos cuantos charlatanes, a unos cuantos estafadores, pensamos que esto no funciona y que esto no sirve. Y ese es el engaño en que nos hemos metido tanto, que ha apagado ese fuego increíble con el que empezó la iglesia a cambiar el mundo. Y por eso en vez de seguir cambiando el mundo empezó a cambiarnos a nosotros. Y por eso perdimos ese poder increíble. No hablo de cómo te vistes, hablo del corazón. Antes nosotros éramos como un incendio que iba devorando todo lo que se le atravesara en el buen sentido de la palabra, dando vida, restaurando, dando esperanza. De repente nos volvimos una institución que lo único que queremos es comprar un edificio y pasarla rico. Ese no es el objetivo de la iglesia. Y quiero que veas que el error de un ser humano no te impida ver el poder de Dios en tu vida. Jeremías 17:5 dice, incluso una persona fuerte es decepcionada cuando su confianza descansa en simples seres humanos. Poner tu confianza en la fuerza del hombre significa que estás apartando tu corazón de mí. Hebreos 12:2 dice, mantengamos fija la mirada en Jesús, pues de Él viene nuestra fe
y Él es quien la perfecciona. Nosotros necesitamos poner nuestra fe y nuestra mirada solo en Jesús. Todos te van a decepcionar. Yo te voy a decepcionar. Mi esposa te va a decepcionar. No, es que a mí me encanta Dante Gebel. Probablemente hasta Dante Gebel te va a decepcionar. Todo el mundo te va a decepcionar. El único que es digno de confianza, dice la Biblia. ¿Quién fue? Jesús. Nuestra mirada debe estar puesta solo en Dios. Como Peter Popov, había un montón de gente que hicieron cosas horribles en nombre de Dios. Pero ¿sabes qué? Yo también conozco gente hermosa que hace la labor de Dios honestamente, con todo su corazón y entregándose de la manera correcta. Pero tenemos que poner nuestra mirada. En la Biblia, en la versión Reina Valera dice, el que es el autor y consumador de nuestra fe. Solo Jesús es el que puede darnos esa plenitud y es el que puede darnos esa seguridad. ¿Ok? Vamos a hacer algo. Hagan así, porque yo sé que está haciendo calorcito por este tema. Pero, ¿qué quiero decirles hoy? Que el tema de lo sobrenatural de Dios es de esos temas que son complejos de masticar por esos abusos que han habido. Porque hay gente que, yo soy consciente porque yo estuve expuesto a esos momentos donde pasa enfrente y el man te quiere tumbar y te sopla con su aliento horrible para que tú te caigas y hace una cantidad, o sea, es como ay, que algo pase porque quiero que algo pase, y eso lo lastima a uno. Porque eso te hace pensar que todo eso es un show. Y crecimos en medio de una generación y fuimos criados por una generación que cree, por estas marcas que han habido, que eso es exagerado, anticuado, que eso es mentira. Pero entonces yo quiero decirte algo muy importante en cuanto a este tema, que puede ser controversial, que puede ser de discusión, pero lo primero que te quiero decir es que el poder de Dios es real y sigue vigente hoy en día. Lucas 9, 1 al 2 dice, cierto día Jesús reunió a sus 12 discípulos y miren lo que dice, y les dio poder y autoridad para expulsar los demonios, para sanar enfermedades, y luego los envió para que anunciaran a todos acerca del reino de Dios y sanaran los enfermos. Juan 14, 12 dice, les aseguro que el que cree en mí también hará las cosas que yo hago, y aún las hará mayores. Yo soy fiel creyente de que Dios sigue haciendo milagros, de que Dios sigue teniendo poder para transformar tu vida, porque quiero decirte algo, tú no puedes autotransformarte. Tú no puedes decir simplemente, bueno, es que quiero ser mejor persona y voy a ser mejor persona. ¿Sabes qué? Por más que lo intentes, vas a volver al mismo punto. Vas a volver al mismo punto. Porque la Biblia dice que no es por mi fuerza ni por mi deseo. Dice que tiene que ser que el poder de Dios entre en mí para que lo que en mí es debilidad, Dios lo pueda hacer una fortaleza. El poder de Dios sigue vigente. Y yo creo en los milagros, yo creo en el don de la profecía, que hay gente que tiene la capacidad de escuchar a Dios y decirte, tengo de parte de Dios que decirte esto. No tiene que ser un tipo raro, vestido raro, porque todas esas son cosas que nos cortaron la capacidad de creer. Y yo me acuerdo escenarios donde entonces se tenían que vestir de cierto color y se quitaban el saco y tiraban el saco. Y no quiero juzgar eso. Lo que quiero decir es que eso nos marcó. Y nosotros empezamos a ver lo que podía ser algo muy bueno del poder de Dios, a verlo como un show. Y pensar que ya Dios no hace ese tipo de cosas. Pero yo creo que Dios puede sanar, que Dios puede hacerte prosperar, que Dios puede liberarte de esos vicios, de esas ataduras que tú tienes que no has podido liberarte por ti mismo. Dios tiene todavía poder para hacer lo imposible real. Y no es solamente lo extraordinario. Es ese matrimonio que está a punto de acabarse y Dios puede entrar y restaurarlo. Es esa tristeza que te inunda el corazón y Dios puede sacarte de esa depresión. Es esa ansiedad que no te deja vivir y que ningún médico, ninguna pastilla, ningún nada te lo ha quitado. El poder de Dios lo puede quitar. Yo creo que Dios todavía tiene poder y el poder de Dios es real para hacer cosas que van más allá de nuestra capacidad. Para que ese hijo que está lejos y está por malos caminos pueda regresar a casa. Pero también creo que todo tiene un orden, un lugar, un espacio. Yo creo que el poder de Dios también tiene orden. 1 Corintios 14:40 dice,
pero hágase todo esto decentemente y con orden. Entonces, por ejemplo, yo creo en el don de lenguas. Yo creo que hay gente que Dios le da esa capacidad para hablar algo que no podemos entender. Pero tú no me ves a mí aquí parado hablando en lenguas porque no tiene sentido según lo que dice la Biblia que yo me paro aquí a decirte. No tiene sentido. El propósito es otro y no cabe en este espacio. Tampoco me vas a ver decir, tú, Dios te dice. No hay necesidad de excentricidades para tú escuchar la voz de Dios y decirle a alguien, creo que Dios te quiere decir esto. Creo que hay dones como el don de ciencia, creo en las sanidades, creo en los milagros, creo que Dios puede hacerlo. Pero creo que hemos sido tan lastimados que nos cuesta creer en eso. Y quiero decirte algo, a lo mejor eso que tanto has necesitado y esperado en tu vida, lo único que estás necesitando es que el poder de Dios entre y lo haga por ti. Que tú le des la apertura a Dios, al Espíritu Santo, para que haga en ti lo que tú mismo no has podido hacer. Hay algo que se llama, por ejemplo, el don de discernimiento. Y yo le puedo confesar algo. Yo a veces, cuando hablo con gente, yo siento ciertas cosas. Pero tú no me vas a mirar diciendo, ¿qué estuviste haciendo en tu computadora anoche? Esos ojos se bajaron a ver algo que no debían ver. No tiene sentido, es absurdo, es ponerme yo en un show ahí, es un rollo extraño y místico que no tiene sentido. Yo he entendido que cuando Dios me permite sentir algo de alguna persona es para orar por esa persona. Si esta persona está luchando con esto, te pido que la ayudes, Señor, que pueda hablar, que pueda buscar libertad. Si este matrimonio se está acabando, Señor, yo te pido que tú restaures, que tú des fuerza, que tú des ánimo. No es para venir a hacer show, pero es real. A mí me ha pasado. He estado en eventos grandes, a Meli nos pasó hace poco en la reunión de pastores de Miami. Un pastor de México llegó y nos dijo, vengan acá, y nos dio un mensaje brutal. Yo creo que eso es real, yo creo que eso pasa, pero creo que hemos sido tan abusados en esa área, hemos sido tan dañados en esa área, que ya no creemos en eso. Y es necesario el poder de Dios en tu vida y en la mía, para vivir ciertas cosas, para llegar a ciertos lugares, y para que experimentes la plenitud de tu propósito y tu llamado. Hay cosas que no vas a poder lograr en tu vida si no es el poder de Dios el que te inunda y te capacita para hacerlo. Tú puedes ser muy bueno predicando, hablando, cantando, haciendo lo que hagas, pero hay cosas que solo van a poder suceder cuando te inunda ese poder de Dios y te capacita para poder hacer lo que tú no puedes hacer. El poder de Dios está dentro de ti. Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Está en ti. Pero lo hemos silenciado tanto, lo hemos censurado tanto. We don't talk about Bruno. No, porque eso es raro. No, porque eso suena extraño. No, porque yo vi un pastor en X canal que hizo unas cosas que no, nada que ver con eso. ¿Y qué pasa? Nosotros mismos limitamos que Dios haga algo extraordinario en nuestra vida por culpa del mal ejemplo de otra persona. ¿Tú sabes cuántas mujeres se están privando de tener una relación hermosa solamente porque se han topado en el camino con un par de cabezones que no sirven para nada? Es más, yo he escuchado hombres, ya se equiparó, que aquí en Miami no hay mujer que valga la pena, porque todas son plásticas, todas son gasolineras, porque es que todas quieren el sugar daddy que las mantenga y no sé qué. ¿Por qué se ríen? Yo no estoy diciendo para que usted diga, no, eso no pasa. Y yo he escuchado hombres así, pero ¿qué pasa? Se toparon con un par de gasolineras y ahora todas las mujeres de Miami, no. Te topaste con experiencias equivocadas con el poder de Dios. No quiere decir que el poder de Dios no exista y no sea real. Está dentro de ti. El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos vive en ti. Ese poder tú puedes experimentarlo aquí. Filipenses 3:10, o sea, en tu vida diaria. No es como que en la iglesia el domingo. No. En tu vida diaria, con tu familia. Cuando la Biblia dice que tienes autoridad para expulsar demonios, para sanar enfermos, es que cuando tu hijo esté problemado, tú tienes la autoridad para ir y orar por él. Y decirle, hijo, a ti la ansiedad no te va a ganar. En el nombre de Jesús, la depresión no te va a tumbar. Esos pensamientos de muerte se te van de esa cabeza en el nombre de Jesús. Tú tienes la autoridad para que todo lo que venga a influenciar a tus hijos y equivocadamente, tú tienes la capacidad dada por Dios de sacar eso de tu familia.
cierto. Al poder de Dios no hay que tenerle miedo, hay que usarlo. Dios te lo dio para eso. No, pero es que y tenemos tanta información falsa en nuestra cabeza que nos da miedo. Pero tú tienes toda la autoridad de abrazar a tu hijo y decirle: tú eres libre de las drogas en el nombre de Jesús. Tú eres libre del alcoholismo en el nombre de Jesús. De decir a tus hijos, a tus ojos, mirarlo a tus ojos y decirle: tú no vas a pasar por el divorcio como yo lo pasé. Tú no vas a tener una familia destruida como yo la tuve. Tú no vas a tener un padre ausente como yo lo tuve. Eso es romper ciclos, eso es hacer la diferencia y tienes el poder de Dios para hacerlo. Dios mío, pero es que Miami está lleno de tantas mujeres que, Señor, bueno, necesitas el poder de Dios para eso. Necesitamos que Dios nos llene para que nosotros podamos estar caminando, no en nuestras propias fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Y por último, ese poder tiene un propósito. Y es representar a Jesús por donde vamos. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. El poder para nosotros manifestar el reino de Dios a nuestro alrededor, en tu casa, en tu trabajo, en las personas a tu alrededor, no lo vas a tener porque seas un cristianito juicioso que venga todos los domingos a la iglesia. Lo vas a tener porque Dios te sature de su poder. ¿Para qué? Para perdonar a tu esposa cuando está incansable, cuando te están llenando de cantalete, tú lo que quieres es levantar la voz y decirle hasta que se va a morir. Allí el poder de Dios te da el control. Va a decirle: mi amorcito, oh mi tigresa, por favor cálmate, enróscate y después hablamos. El poder de Dios es para eso, no es para tumbar a alguien, no es para sentir la chiripiorca. ¿Es para qué? Para que te controles la lengua. Es para que tus ojos no se estén desviando a las mujeres que no tienes que ver. En eso está el poder de Dios. No es para hacer un show mediático espiritual. Es para que tú te controles a ti mismo y tengas la capacidad de, en cada etapa de tu vida, en los espacios donde tú estés, reflejar a Jesús y llevar el reino contigo. Que la gente diga: yo no entiendo, pero si a este hombre la secretaria se le está poniendo en bandeja de plata, este hombre cómo se resiste a semejante mujerón. El poder de Dios en nosotros. Porque créeme, tu naturaleza no la va a rechazar. Nuestra carne no le va a decir: uy, qué horrible. Pero si ven que en esta frase hay un pero al principio, dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ese poder. Te quiero preguntar, ¿tú has permitido que Dios te llene a ese nivel en el que tú te sientas que el poder de Dios te está inundando para poder hacer aquello que tú no podías? O de pronto los traumas que tenemos nos impiden creer en ese tipo de cosas. Tú no tienes que pedirme a mí que yo vaya a orar por tu negocio. Tú tienes el poder en tus manos para poner las manos allá y decir: en el nombre de Jesús voy a darle empleo a mucha gente, voy a pagar las facturas, vamos a poder salir adelante, voy a ser de bendición para otras personas. Tú no me tienes que decir: ay, por favor, pastor, ¿será que ora por mi hijo que está enfermito? Tú tienes el poder dentro de ti para decir: en el nombre de Jesús eres sano. Pero todavía tenemos esta idea, entonces tengo que buscar al pastor para que venga, tengo que buscar al que tiene ese estatus espiritual para que lo haga. No, tú lo tienes. Tú tienes la capacidad y el poder dado por Dios para hacer lo imposible real. El poder de Dios tiene un propósito. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para proclamar a los cautivos libertad, para que los ciegos vean, para que los oprimidos sean puestos en libertad y para anunciar que ha llegado el tiempo del favor del Señor. El poder de Dios está para que lo que es imposible en nuestra vida sea posible. Para que lo que tú no has logrado, para lo que tú no tienes la capacidad, lo que tú dices: no puedo hacerlo, no tengo la capacidad de hacerlo. Perfecto, llegaste al punto indicado, porque no eres tú, es Dios el que lo tiene que hacer. Dios no va a producir tu cambio, Dios no te va a cambiar a tu marido. Perdón, tú no vas a cambiar a tu marido.
a punta de cantaleta, pero te estoy diciendo que dejes la toalla ahí y que hace y deja de seguir esa vieja en Instagram y la cantaleta, tienes que te diga algo con todo mi corazón, no va a funcionar. De lado y lado, porque los hombres también son cantaletosos, ¿verdad? De lado y lado, la cantaleta no va a funcionar. No es a punta de regaño sobre tus hijos que tú vas a lograr que ellos cambien. Es el poder de Dios en ellos, en tu esposo, en ti, en tu casa, que va a producir que se queme lo que se tenga que quemar, que surja lo que tiene que surgir. Quiero pedirles que se pongan de pie un momentico, por favor. Es el poder de Dios que va a hacer que el matrimonio fracturado se restaure, que el enfermo se sane, que el corazón dolido pueda perdonar, que tu hijo en la droga sea libre, que tu negocio pueda despegar, que tengas paz en medio de tu ansiedad. Yo te quiero preguntar, ¿hay algo que tú no has podido producir en tus propias fuerzas? Todos tenemos algo. Yo tengo cosas que yo no he podido producir en mis propias fuerzas. Te quiero regalar 2 Corintios 12:9. Pero Él me dijo, bástate con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo quiero decirte, yo era la primera persona en que no creía en absolutamente nada. Yo era el crítico férreo más grande de cualquier cosa que se viera raro, que me recordara a esos pastores raritos, extraños, Joseph. Yo era el primero en negarme a cualquier cosa de estas. Hasta que me pasó algo. Quiero mostrarles esta foto. Yo estaba en la universidad, tenía 15 años. Iba pasando por un centro comercial llamado San Diego en Medellín. Estaba con un grupo de amigos, cuando de repente para una moto. Eso es en la entrada del poblado de Medellín. Para una moto donde están estos dos hombres y le disparan a alguien que está a 3 metros de mí. Le dan fulminante en el pecho, el hombre cae y se desangra de una manera horrible. Pero horrible que te digo, era una piscina. Le pusieron la manta roja, la manta blanca, se puso roja de la sangre. Estaban esperando que viniera medicina legal a levantar el cuerpo. Y yo estaba como, bueno, yo estaba así como todo asustado porque nunca había visto un hombre armado dispararle a alguien frente a mí. Y de repente una niña de 11 años, nunca se me olvida, se llama María. Ella dice, miren, yo estaba en la universidad, estaba en el instituto bíblico, y esta niña dice, a nosotros nos pusieron la tarea de orar por enfermos. Y si oramos por él, y todos nos reímos, le dijimos, es orar por enfermos, muertos. Pero era una niña de 11 años, que ella iba a las clases con el hermano mayor, y todos nos quedamos detrás de la línea de peligro, la línea blanca, amarilla que pone la policía. Esta niña coge esa tirita y hace así. Se cruza, le pone la mano en el pie a este hombre y le dice, en el nombre de Jesús te levantas. El tipo se levanta y empieza a toser y a toser y a toser sangre con una bacteria del pecho. Lo llevan al hospital y 3 días después fuimos todos a visitar al hombre que casi matan ese día. Tiene un hueco empepado aquí en su pecho, justo en el corazón. Los médicos dicen, la bala no estaba, cerramos, pero no entendemos por qué el corazón le explotó. Por eso había tanta sangre en el lugar. Cuando le pone la mano y le dice, en el nombre de Jesús te levantas, y ese hombre se empieza a toser. Todos quedamos petrificados. Salimos corriendo porque nos dio miedo. Y claro, la miramos así como la niña de Stranger Things. Pero ese día, Dios me cayó la boca. Porque a mí me pueden decir lo que tú quieras, pero jamás me van a quitar que yo vi un hombre con una bala en el pecho y el corazón explotado levantarse entre los muertos y abrazarlo en el hospital y decirle a los ojos, eres un milagro. Ese hombre dijo, hoy es pastor en una de las comunas de Medellín. No me digas que el poder de Dios no existe, porque Dios
Dios hace lo que quiere y como quiere. No quiere decir que Dios va a resucitar a todos los muertos, no, que Dios sana a todo el mundo, no, Dios hace lo que quiere como quiere, pero lo hace, tiene el poder de hacerlo. Yo he visto a muertos levantarse. ¿Me vas a decir que Dios no puede hacer algo en tu vida, en tus papeles, en tu matrimonio, en tu salud? Dios puede hacer más allá. ¿Recuerdan cuál es el ciclo de este año y por qué se llama irracional? Aquel que es capaz de hacer mucho más abundantemente de lo que podemos pensar o imaginar, por el poder que actúa en nosotros. Dios tiene el poder de cambiar tu vida para siempre. Y si tú quieres vivir ese poder, creo que cierres tus ojos un momento. Marcos 9:23 le dijo, Jesús le dijo a sus discípulos, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Señor, te pido en este momento, en el nombre de Jesús, Padre, Espíritu Santo, que tú nos llenes completamente de ti, Dios.